WhatsApp. El día de hoy vamos a tener una dinámica diferente. Vamos a tener al inicio de nuestra asamblea lo que es la enseñanza y más tarde, gracias a Dios, tendremos lo que es la celebración eucarística. Vamos a continuar ahorita, vamos a revisar un tema como continuidad de los que ya veníamos platicando, compartiendo los sábados anteriores. El sábado pasado Pepe nos compartía la oración de Jesús como en el culmen de los tiempos. Jesucristo, maestro de oración. Y con Jesús hay otro personaje muy importante de quien deberíamos aprender. ¿De quién será? ¿De quién iríamos a hablar? José. Puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? María. El ser más perfecto de quien podemos aprender ahora. Y en específico, ahorita vamos a compartir algunos aspectos de la espiritualidad de María que nos pueden ayudar a que si nosotros lo aplicamos en nuestra vida diaria de oración, pues vamos a tener o podremos tener la posibilidad de tener la experiencia en la oración así como lo tuvo María. Bueno, de María, para iniciar por ahí les entregaron unos papelitos. A quien les entregó papelito les pido por favor si van buscando esas citas para que en algún momento me ayuden a leerla y podamos continuar compartiendo nuestra enseñanza. Bueno, el tema dice imitar la oración de la Virgen María. La Virgen María es el ser más perfecto en la tierra. María, por dogma de fe, es inmaculada desde el momento de su concepción, es decir, libre del pecado original. María, la Madre de Dios, la llena de gracia, quien el Señor ha elegido para que encarnara en ella el Salvador. De María se habla poco, en los evangelios se habla como aspectos muy precisos, muy concisos, muy puntuales. Y a María la descubrimos en las Escrituras en momentos esenciales de la vida de Jesús, en el momento de la encarnación, en el momento del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y en el momento del Pentecostés, el inicio de la vida de la Iglesia. Entonces, estas pequeñas apariciones parecieran que hablan inclusive de la personalidad de María. Por ahí escuché alguna vez a un sacerdote, a Monseñor Munilla, que hablando de María decía que deberíamos imitar estas actitudes de María. En una frase muy cortita decía: María habla poco, escucha mucho e intercede más. Habla poco porque en las Escrituras no hay muy pocas palabras que se narran de lo que pronuncia María, pero son concisas, precisas, de alto valor. Escucha mucho, acompaña a Jesús en todo momento. Dice, guarda estas cosas en su corazón. Cuando se encontró con Simeón, ¿verdad? Que le dice, una espada atravesará tu alma. Ella escucha y filtra todo esto que escucha en su corazón, ese corazón que late y ama a Dios. Y decía, intercede más. ¿Qué sucede en las bodas de Caná? ¿Quién es la que se da cuenta de lo que está sucediendo? ¿Por qué sucede el milagro? Por la intercesión de María. Le dice Jesús, ¿y eso qué conmigo, mujer? O sea, ¿no? Pero es su madre y sucede el milagro. Por la fe de María sucede el milagro. Entonces, así como con esa introducción, vamos a conversar de estos aspectos. El primero, estas características de la espiritualidad de María que nosotros deberíamos imitar, dice María la llena de gracia. Vamos a leer por ahí, ¿quién tiene Lucas 1, 26, 38? ¿Ya? Sí. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Alégrate María, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo.
No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está por el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me lo has dicho. Con esto el ángel la dejó. Palabra de Dios. Es el texto bíblico en donde se nos narra la anunciación. Este encuentro que tiene María, la elegida por Dios para llevar en su seno a su Hijo, para hacer en medio de nosotros Jesucristo, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y bueno, dice ahí, Dios se ha complacido en ti. En los primeros textos, en los primeros versículos, le dice el ángel, María llena de gracia, dice textualmente, dice, alégrate llena de gracia. Y luego lo vuelve, en 2 versículos más adelante le dice, no temas porque has encontrado gracia delante de Dios. Gracia traducida al griego puede relacionarse con algún aspecto como de belleza, bueno, y también traducido al español como una especie de belleza. Pero esta belleza entonces es en un sentido espiritual, es esta imagen pulcra, inmaculada, que no tiene defecto, que no tiene mancha. El Señor se ha complacido en ella. Y esta misma gracia de la que habla el ángel en ella, bueno, también la podemos ver nosotros en nuestra vida. Dice por aquí, la salvación viene del cielo como don de Dios. Es decir, María se ha complacido de ella, pero no la ha elegido porque sea santa, sino es lo contrario. Es santa porque Dios la ha elegido. Así tú y yo, si imitáramos la vida de María, pudiéramos vivir esta santidad a través de la oración, que es de lo que estamos hablando esto. La salvación viene del cielo, dice por ahí, la salvación viene del cielo como don de Dios, como regalo de Dios. Eso lo tenemos todos muy claro. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Jesucristo es entonces en nosotros, en conjunto con el Espíritu Santo, con el Padre que nos ama y nos busca permanentemente, la fuente de la gracia. En la fe cristiana, antes que el mandato de Dios de cumplir los mandamientos, está la gracia de Dios. Esta gracia de Dios que nos da la fuerza, que nos hace bellos a sus ojos, que nos transforma, que nos redime, que nos permite ser bellos ante Él. Dice, la gracia es el distintivo del cristianismo, del amor de Dios, de su insistencia en la salvación del hombre. ¿De quién es la primera iniciativa para vivir el encuentro en la oración? De Dios. ¿Quién es el que siempre está buscando? Dios. Dios de Dios. Dios no necesita, eso lo hemos compartido antes, Dios no necesita nuestra alabanza, pero nos invita a alabarle porque hace bien a nuestra alma. Porque a través de estos momentos de oración, nuestra vida se vuelve una vida llena de gracia. Y podemos entonces decir como María dice en 2 Corintios 3:18, todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya. Pues Él es el Espíritu del Señor. En María, el anuncio de la gracia no solamente es un llamado a la alegría, sino es un anuncio de confianza, que lo vamos a ver también más adelante. Que dice por ahí, decíamos en el otro de los versículos,
versículos: no temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Muchas ocasiones no nos acercamos a Dios en la oración porque tenemos temor, porque tenemos vergüenza, porque nos sentimos indignos. Pero es precisamente la oración la que nos hace puros, la que nos puede permitir vivir esta vida de gracia. De tal manera que podamos decir, así como San Pablo en 2 de Corintios: te basta mi gracia. La gracia de Dios es la que nos basta. Vamos a ver el siguiente, por favor. Otro ejemplo, otra actitud que deberíamos imitar de la Virgen María, y que esto tenemos que hacerlo palpable en nuestra vida, en nuestra espiritual, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de vivir esta relación de encuentro con Dios, es esta: María y su obediencia en cumplir la voluntad de Dios. Por ahí, ¿quién tiene Lucas 1:38? Es la última parte del texto anterior. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2617: la oración de María coopera de manera única con el designio amoroso del Padre en la fe, de su humilde esclava, en donde Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Fue necesario la participación, ciertamente, la fidelidad de María en su fiat. Esto se ve a lo largo de toda su vida, pero particularmente en este primer encuentro, en la aceptación de la voluntad de Dios. El sí de María, dice por ahí también los padres de la Iglesia, el sí de María da vida a la humanidad entera, porque a partir de ese momento comienza la salvación de la humanidad. La obra más encomiable de María, que María realizó, fue pronunciar con absoluta autenticidad aquella expresión: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo grandioso de María es su acto de fe tan pleno como sencillo. El sí de María no solamente es un acto humano, sino que en él interviene también la presencia del Espíritu Santo, que le da la firmeza en la decisión, que le motiva, que le lleva. Pero esto sucede también porque María lo permite en su corazón. Esta es una obediencia alegre, obediencia deseada. Por ahí también algunos padres de la Iglesia comentan respecto a María, y lo hemos podido escuchar en algunas otras charlas, que en aquel tiempo, se pronunciaban tanto las profecías de la venida del Mesías y se esperaba tanto la liberación. Ya se había comentado en las profecías de Isaías, etcétera, de todos los profetas, que iban a ser de una mujer, de una virgen de la tribu de Israel. Entonces las jóvenes eran preparadas para esto, pero ninguna otra tenía un corazón tan puro como para que en ella naciera el Hijo de Dios. Dice, ¿puedes darle la otra? Dice San Agustín: la Virgen concibió creyendo, de modo que concibió a Cristo antes en su corazón que en su seno. Para que Jesucristo fuera encarnado en ella, fue necesario que desde que ella era pequeña, no solo fuera formada pensando en esto, sino que ella lo aceptó, lo esperaba en su corazón desde el inicio. María nos invita a vivir esto nosotros en nuestro corazón. Jesús puede venir y nacer en nosotros, así como lo hizo en María. A través de los momentos profundos de oración, podemos permitir que Jesucristo more en nosotros. Pero para eso es necesario primero desearlo, esperarlo, buscarlo, ir a su encuentro. Y tener esta fe como la de María. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. ¿Y eso es sencillo? ¿Alguna vez lo hemos dicho? En nuestra vida, ¿lo hemos dicho? ¿Y luego nos hemos arrepentido?
Y luego pareciera que no lo decimos y luego sí, y luego no, y luego lo olvidamos. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Alguna vez también lo hemos compartido, todos los santos y santas del cielo no tienen una característica diferente de humanidad que todos nosotros. Eran igualitos a nosotros. Y tal vez vivían más persecución que nosotros. Y tal vez vivían más dificultad que nosotros. Y tal vez vivieron más dolor que nosotros. Sin embargo, cada uno de ellos dieron su sí como el de María. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Con este sí de María, también comentan los padres de la iglesia, que se recuerdan a Eva, ¿verdad? A Eva. Eva y Adán, nuestros padres en la fe. Ellos también nacieron sin el pecado original. Pero ¿qué diferencia hubo con María? Ellos desobedecieron, eligieron la desobediencia, eligieron no hacer la voluntad y el plan de Dios para su vida. A veces nos pareciera que nosotros también buscamos en la oración como Eva o como Adán, así como que sí, Señor, pero a mi medida, a mi manera, de mi forma, cumpliendo mis deseos, buscando mis anhelos, y no lo que dice María. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Y hablando de los santos y santas del cielo, dice San Agustín, en el cielo pronuncian aleluya los que en la tierra han dicho amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Si es lo que tú quieres, Señor, así sea. Si tú quieres que este empleo no sea para mí, así sea. Perdón, Jenny, sí. Aquí quiero hacer una precisión que hace el obispo Munilla, que traducimos el amén como así sea. Lo más correcto es así es, porque así sea es como pudiera. Tal vez, así es. Aquí y ahora. Así es. Así es, Señor. Murió a quien amaba. Así lo quisiste, Señor. Así es en mi vida. Así es, Señor, estoy pasando este dolor, esta dificultad en mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Así es en mi vida, Señor. Porque también dice, acabamos de leer hace un momento, ¿no? No temas. Y lo vamos a platicar un poquito más adelante, la confianza de María. Plena, absoluta entrega de María a Dios. Dice, la oración abre el corazón. Es una consecuencia una cosa y la otra. Si yo acepto la voluntad de Dios, voy a buscarlo en la oración. Y si oro, mi corazón se abre y me hace disponible a la voluntad de Dios. Si no oro, ¿cómo voy a saber, cómo voy a conocer lo que Dios espera para mí? Lo que Dios desea para mí es imprescindible. Para que nuestra oración rinda frutos, debe haber una fe que acoja la gracia. Estamos llamados a decir a Dios con la fe de María, aquí estoy, soy tu siervo, hágase en mí según tu palabra. Un ejemplo, digo amén a tu proyecto, a tu voluntad, te cedo la iniciativa de mi vida, lleva tú las riendas de mi vida. Nuestro sí, nuestro fiat, nuestro amén, nuestro creo, es la clave para que el plan de Dios sea realidad en nuestra vida. Voy a compartirles esta oración. Hace tiempo la conocí y me parece preciosa. Y si no sabemos cómo vivir esta oración de entrega, esto puede ser para nosotros como una introducción, porque te orienta a decir las palabras adecuadas en esta entrega. Es una oración de San Carlos Foucault. Dice, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto a todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Es preciosa. Sí, se la ascendió porque fíjate que es muy bonita. Ayuda al corazón a centrar nuestra oración. Si quieres entregar tu vida, estas palabras son perfectas. En un momento de oración en donde el Señor te inspira a ello, repítelo. Y la gracia del Espíritu hará grandes cosas en nuestras vidas. Dice el Padre Pío, darle gracias a Dios en todo. Y por ahí escuchaba una frase de él, en donde dice, cuando estoy bien, es tu amor el que está presente, y agradezco por eso. Y cuando las cosas no están bien, es mi amor el que está presente, el que me lleva a agradecer por eso. Es difícil amar lo que duele, pero por la gracia de Dios esto sucede. Y lo vimos en María en el momento de la crucifixión, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Perdón, antes. A propósito de esto, fíjese, hay otro texto bíblico de Juan 14:15. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Ahí tenemos, a través de la tradición de la Iglesia, los elementos, las formas, los pasos, la medida en la que podemos amar a Dios, cumpliendo los mandamientos. ¿En dónde viene eso, perdón? Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Juan 14:15. Gracias. Si me amas, cumplirás mis mandamientos. Gracias. Pensemos ahora hacia nosotros. ¿Por qué será que mi vida de oración no da frutos? A lo mejor yo soy el que pone ahí una barrera que hace que me tropiece. Una forma muy sencilla de cumplir la voluntad de mi vida, pues a través de los mandamientos. El siguiente punto de esta espiritualidad de María, que nos invita a imitarla en nuestra vida de oración, la confianza. Vamos a leer por ahí en Mateo 1, 18, 25. El nacimiento de Jesús. El Mesías fue así. Su madre María estaba prometida a José antes de vivir juntos. Resultó que esperaba un hijo por acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra. Alabamos.
Este pasaje bíblico, como muchos otros, nos refleja esta confianza humilde de Dios, de María. A lo mejor pudiéramos imaginar muchas formas en las que la aplica, pero narra el texto bíblico como vemos a María que deposita su seguridad y la seguridad de Jesús en las manos de José. Ella sabe que Dios va a intervenir y que la va a proteger y que la va a resguardar para que los planes de Dios se cumplan. Y confía en José. Y a medianoche salen y huyen. Y ella se va. Y confía en la protección de Dios a través de José, su esposo. María nos invita a tener esta misma confianza. ¿Cómo creen que puede vivirse en nuestra vida? Pensando en la oración. ¿Quién puede ayudarnos a cuidar nuestra oración? Así como lo hizo José con María. El Espíritu Santo, pero así muy específicamente, ¿quién pudiera ayudarnos? San José. Ok, San José. Los ángeles de la guarda. La misma María. Y aquí en la tierra, ¿quién puede ayudarnos a custodiar nuestra vida de relación con Dios? Uno mismo. Uno mismo, ¿quién más? ¿Y yo me fiaría de mis decisiones? Pues sí. ¿Yo como ser humano me fiaría de mis decisiones? Pues en la comunidad por eso tenemos la vivencia del acompañamiento, o sea, de esta hermana Así que es. ayuda a hacer luz en medio del sendero. Yo puedo confiar mi vida al hermano. Y en la iglesia hay muchos medios y muchas formas. En la confesión, en la dirección espiritual que puedo recibir a través de un sacerdote, a través de una religiosa, a través de mi padrino, de mi madrina, que sé que va a estar orando por mí. Y que si ve que me voy por otro lado, lo digo para los que somos padrinos y madrinas. A ver, ¿dónde están sus ahijados? ¿Qué están haciendo? Omitiendo. Los que somos padrinos y madrinas, vigilamos, custodiamos su vida, su relación con Dios. Y confiaron su vida espiritual sus padres en nosotros, ¿cierto? Así sucede con el acompañamiento. Gracias a Dios en la comunidad tenemos esto. Lo podemos aplicar en nuestras vidas, en personas cercanas a nosotros. Esta confianza que puso María en José y que escuchó la voluntad de Dios a través de él. ¿Les ha sucedido alguna vez que si han tenido una dirección espiritual con un sacerdote, les dice algo que no esperaban? Les sugiere algo que no esperaban y que dices, pero ¿cómo me está pidiendo esto? Un acompañante que te dice, es que por ahí no, ¿qué te parece si intenta hacer de esta manera, de esta otra? Confianza humilde, en la que nos descubrimos necesitados de la ayuda de Dios a través de los hermanos. A veces hoy por ahí compartíamos, ¿verdad? Sí. Compartíamos que luego nos preguntamos entre nosotros, ¿cómo estás? ¿Y qué contestamos? Bien. Todos excelente, ¿verdad? Nadie necesita nada, nadie tiene nada. Nadie tiene ninguna situación. A veces somos como muy centrados en nosotros y no nos permitimos confiar en que alguien puede ayudarme a vivir este camino. Confiar en que alguien va a preocuparse conmigo de estas situaciones en mi vida de relación con Dios. A mí me gustaría comentar, bueno, no lo mencionaste, pero sé que está implícito. En los matrimonios, aunque somos pocos, también el esposo o la esposa es el que cuida del otro. Yo he experimentado momentos en los que los niños pequeños no puedes ir a entrevistas, etcétera, y reciben mucho cuidado y protección de parte de Pedro. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero sí es pues deja tú la obligación, es una
pues una bendición que tu esposo o tu esposa cuide de que ores. Así es, así es. En la familia, los hijos, todos nosotros fuimos criados por una abuela, una madre, un padre, una tía que nos mostró a Dios. Y luego llegamos a la edad adulta y pensamos que ya no necesitamos auxilio en la vida de oración. Pensamos que somos autosuficientes y perdemos esta confianza humilde. Ese es el verbo que hay que recalcar, la humildad, en donde te descubres necesitado del auxilio de Dios a través de otros. Vamos a ver otro punto. Bueno, ese era el número 5. O el anterior, el 3, y este es el 4. En la espiritualidad de María, María nos recuerda también que en la oración del cristiano se abraza la cruz. Vamos a leer por ahí Juan 19, 25, 27, por favor. Últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No narra los textos bíblicos, no narra propiamente que María narra más bien como este momento solamente, en donde está María abrazando la cruz. No narra que lo haya acompañado todos los momentos, en todos los espacios, pero díganme qué madre va a dejar a su hijo. O sea, si a tu hijo lo acusan de algo, ¿quién es la primera que está? La mamá, claro. Entonces algo implícito en esto. María acompaña a Jesús en el Calvario. Este es el dolor más desgarrador que pudo haber experimentado María. Y algunos padres de la iglesia comentan esto, ¿verdad? Que este silencio en las escrituras de María es un silencio elocuente. Dice, el lenguaje de la cruz es el silencio que guarda para Dios el perfume del sacrificio. No escuchamos a María quejarse. No escuchamos a María, como dicen por ahí, como verdulera gritar, ¿verdad? Desgarradamente, irse contra los guardias o hacer un escándalo. No lo escuchamos en la voz de María. El lenguaje de la cruz es el silencio que guarda para Dios el perfume del sacrificio. Aquí se cumplen las escrituras, aquello que le dijo Simeón: una espada atravesará tu corazón. Y María lo guarda también, esto lo guarda y lo purifica en su corazón. Este corazón unido a Dios. Y María nos enseña entonces que en la oración también nosotros podemos presentar a Dios este sacrificio, este dolor, esto que te angustia, esto que te limita, y que le dices: solo tú, Señor, sabes lo que estoy pasando, solo tu gracia me basta y me sostiene. También ahí nosotros podemos convertir ese sacrificio en un perfume agradable a Dios. Cuando lo aceptamos en paz, cuando lo aceptamos a lo mejor no con gozo, pero en la paz y la tranquilidad de Dios. ¿Por qué sucederá esto? Dicen, por ahí leía también que María, cuando está en la cruz, ve la redención y la gloria de Dios. Es la única que ve la resurrección a través de la cruz. Ella seguramente había sido revelado ya. Él es Dios, ella sabe quién es su hijo, sabe quién es Jesús, sabe que es Dios. Entonces, aunque ve el cuerpo inerte,
cuerpo doliente de Jesús, ella sabe que tiene un mayor significado y que ese cuerpo va a ser glorificado. Ella lo ve en la esperanza de la resurrección. Entonces nuestra oración, en este perfume que entregamos a Dios por ese sacrificio del dolor, también le podemos decir a Dios en la oración: esto que me duele, Señor, sé que es necesario. Me duele mi hijo que está pasando esto. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo. Señor, ¿sabes que me duele esto otro? Lo acepto, decíamos hace un momento, y espero, confío y creo en ti, en que es para lo mejor. La cruz redentora, y que es la cruz es redentora, y es la clave y decisiva para nuestra santidad. Imitar a María al pie de la cruz es saber que estamos llamados a abrazar la cruz en la que Cristo está presente, porque una cruz sin Cristo es desesperante. Si tú no ves la gloria de Dios, si tú no esperas en la gloria de Dios, te viene la locura, ¿no? Y lloras y te desgarras y sufres sin sentido alguno. María nos enseña a tener esperanza. Toda cruz en la que Cristo está presente es redentora y es fecunda y es para nuestra salvación. La cruz despoja, es un instrumento por el que Dios nos purifica, y esta es necesaria para extraer en nosotros la imagen de Cristo. La cruz nos une y nos hace solidarios a otros. La cruz nos hace maduros. Quien ha pasado por un proceso de dificultad y lo entrega a Dios, les ha sucedido que conocen a hermanos que dices: este hermano de verdad, ¿cómo le ha ido? O sea, pareciera que todas las desgracias le tocaron, ¿no? Como que le salió en la rifa y perdió a la esposa y perdió a los hijos y, o sea, de verdad, yo he conocido así hermanos y en su rostro reflejan una paz que tú dices: pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? La gracia de Dios es su fortaleza. En la oración encuentra su fortaleza, su consuelo, su alegría, su esperanza. Es esto mismo a lo que nos invita a María, a contemplar la gloria de Dios en la cruz. Dice por ahí en Mateo 10:38, ¿se lo di a alguien? Quien no abraza mi cruz y me sigue, no es digno de mí. Palabra de Dios. Ya lo vamos. Esta es una promesa. Quien no abraza la cruz y me sigue, no es digno de mí. Imitemos entonces a María. Abracemos, amemos la cruz. Pero esta cruz en la que está Jesucristo Redentor, Jesucristo Salvador, Jesucristo que vence. Esperemos en Él la gloria. Amén. Bueno, esta es la primera parte. Ya casi acabamos. Esto es lo siguiente. Enseguida los siguientes, el Papa Francisco, enseguida de que nos habla de esta espiritualidad de María que nos invita a imitar, también nos habla de las características esenciales de los primeros cristianos. María también es quien conforta, quien da paz, quien da esperanza a los apóstoles. Y María está con ellos en el cenáculo. María no es apóstol, María es discípula, la primera discípula de Cristo. María es la primera que cree en el proyecto de Dios de salvación. Entonces es la primera discípula. Y dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2624: en la primera comunidad de Jerusalén los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto lo leemos en Hechos 2:42. ¿Se lo di a alguien? Yo. Ajá. Eran asiduos a la enseñanza
Te alabamos, Señor. Es algo que es fundamento de nuestra comunidad Nueva Alianza. Nosotros, estos son los elementos de nuestra vida comunitaria. Y bueno, esta primera iglesia, la iglesia primitiva, esta secuencia de actos es típica de la oración de la iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Esta se alimenta con la Eucaristía. Las enseñanzas de los apóstoles eran fundamentalmente la vida de Jesús. ¿Qué podía hacer? ¿Qué iban a dar ellos más que la vida de Jesús? Estaba ahí Juan. Juan no conocía, no tuvo contacto directo con Jesús, y él escribió un evangelio. Y fue, ahí podemos testificar que esto se vivió de esta manera, porque él escuchó las narraciones. Lucas. No, Juan estuvo en la cruz con María, me disculpo. Lucas fue apóstol de Pablo. ¿Sí? Entonces escuchó a través de Pedro, a través de la voz de Juan, a través seguramente de la voz de la misma María, a través de la voz de Pablo. Escuchó todas estas narraciones y ahí encontramos un evangelio precioso. Se transmitía de viva voz la experiencia de la comunión con Jesucristo, de su vida pública, y se compartía la Sagrada Escritura. En aquel entonces, en la iglesia primitiva, no existían los evangelios y el Nuevo Testamento que ahora nosotros podemos compartir, pero sí existía algo. Existían los escritos de los profetas y existían sobre todo los salmos. Entonces esta iglesia primitiva recitaba los salmos y era su primera forma de oración en estas asambleas. Dice, acudían a la fracción del pan. Esta es la primera expresión de lo que nosotros ahora vivimos como la Eucaristía. Dice por aquí, cuando nos apegamos a esta forma de orar, a la forma de orar de los apóstoles nos referimos, se convierte para nosotros en alimento para el alma. Nos recuerda que la existencia de la iglesia tiene sentido si permanece firme y unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la escritura y en la oración. Vamos a leer la siguiente. Lo que les comentaba hace un momento, estas oraciones son en primer lugar la que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura. Pero estas se actualizan, especialmente la de los salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. Todo lo que las profecías estaban escritas y por lo que habían sido formados, todo lo que se leía en las sinagogas, tuvo cumplimiento en Cristo. Ahí los apóstoles ya tuvieron la experiencia del Espíritu Santo, que abrió el entendimiento y que reveló para ellos que es en Jesucristo donde se hace este cumplimiento. Leyendo los Hechos de los Apóstoles descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros en un momento de oración sublime, a lo mejor al inicio de nuestra conversión, ha experimentado el amor de Dios? Yo creo que la mayoría. Yo puedo levantar la mano y decir, lo que me convenció fue la experiencia del amor de Dios en un momento de oración. Y la experiencia también del amor de Dios en el cuidado de los hermanos. Quien gusta está confesando el Padre. Gracias. Si quien gusta está confesando el Padre, solo que nos quedan solo 10 minutos. Entonces, es esto que compartimos, lo vivimos en el aquí y en el ahora. Gracias a Dios por esta comunidad que nos permite experimentar esta experiencia de la iglesia primitiva. La vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias y tiempos de oración, tanto comunitaria como personal, como lo hacemos en la actualidad, como lo vive la iglesia entera, a través de las diferentes oraciones, a través del rezo del rosario. Cuando tú rezas el rosario,
Miles y miles y millones de personas lo están haciendo en ese momento. A través de la liturgia de las horas, miles y millones de personas en ese momento también están ejerciendo esta forma de oración. Cuando vivimos la Eucaristía, compartimos con la iglesia, ¿te acuerdas? La iglesia purgante, la iglesia triunfante y la iglesia militante. La iglesia entera se une en ese momento a través de la Eucaristía. La oración nos hace conscientes de esto. Tenemos que retomar el sentido de la adoración, de la alabanza, del orar a Dios, orar y adorar al Espíritu, al Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto nos hace reconocer a Dios como principio y fin de toda la historia. Y en estas dos situaciones, tanto en la espiritualidad de María como en la oración a través de la iglesia primitiva, hay ¿cómo pudiéramos decir? Hay un personaje que es esencial y que es el que mueve y que es el que suscita todo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da vida, que renueva, que nos abre a las emociones de Dios. Entonces lo que nos invita el Papa Francisco a través de esto es: permite que el Espíritu Santo actúe en ti, actúe en mí. Amén. Amén. Rapidísimo. Bueno, ya no nos da mucho tiempo para el compartir de esta pregunta, pero sí es algo que quisiera pedirles que lo puedan compartir en célula. Compartir los momentos en los que has experimentado esa presencia del Espíritu.